Oh, mi queridísima amiga, existe una verdad arraigada en lo más profundo de mi ser, una revelación que el Espíritu Santo me ha impulsado vehementemente a compartir contigo en esta jornada tan significativa. Se trata de una disertación vital, una advertencia que por la gravedad de sus implicaciones, no puedo ni debo acallar, una enseñanza que, si la abrazas con fe y determinación, transformará de manera radical la forma en que resguardas tu santuario doméstico y a cada uno de tus seres más amados. Estamos inmersas en una dinámica donde operan fuerzas invisibles, desplegando con sigilo y astucia ciertos elementos en la intimidad de nuestros hogares. Estos artefactos no son inocuos. Han sido concebidos con una intención específica, la de menoscabar nuestra preciada quietud, la de minar progresivamente nuestro bienestar integral físico, emocional y espiritual, y la de despojarnos sutilmente de las bendiciones celestiales que el Altísimo, en su infinita generosidad, nos ha concedido como herencia. Es crucial comprender que esta acción no es aleatoria, responde a una estrategia bien definida del adversario, que busca establecer focos de desarmonía y carencia en los espacios que deberían ser de mayor refugio y paz para nosotros, creando un ambiente de desasosiego y privación. No obstante, mi estimada confidente, te traigo un mensaje de alegría incalculable. La potencia ilimitada del Espíritu Santo es infinitamente superior a cualquier estratagema o artimaña que las sombras puedan urdir. Su luz divina posee la capacidad intrínseca de disipar la oscuridad más impenetrable, de desvanecer la bruma más densa del desánimo. Su presencia santificada tiene el poder absoluto de anular cualquier intento de perturbar la concordia y el equilibrio que Él ha destinado para tu vida. Antes de que nos adentremos en la profundidad de estas revelaciones que considero trascendentales y transformadoras, permíteme articular una solicitud que brota desde lo más recóndito de mi espíritu. Si todavía no has formalizado tu unión a nuestra congregación virtual, te ruego, con todo el fervor de mi corazón, que te integres. Para ello, te animo a suscribirte a Palabras de Catherine, porque estas palabras que hoy resuenan en tu espíritu no son meras conjeturas o elucubraciones de mi intelecto. Son, en esencia, ecos directos del trono de la gracia inmerecida, verdades que descienden desde las alturas celestiales con el propósito supremo de iluminar cada sendero de tu existencia. Y por favor, en el espacio destinado a los comentarios, comparte con generosidad tu vivencia más íntima. ¿Has percibido en alguna ocasión el roce etéreo, suave y reconfortante de su presencia cuando has elevado tus fervientes súplicas por la protección y la santificación de tu espacio vital? Anhelo profundamente conocer los anhelos de tu corazón, los pormenores de tu camino de fe, mi valiosa compañera en esta travesía espiritual. Tu experiencia es un faro que puede iluminar a otros. Durante más de 3 décadas, he tenido el privilegio inmerecido de ser una testigo ocular de prodigios que desafían cualquier lógica humana y todo entendimiento convencional. He contemplado, con una mezcla de asombro reverente y gratitud inexpresable, cómo la intervención divina del Espíritu Santo transmuta escenarios que parecían enteramente irresolubles en narrativas de triunfo rotundo y de superación magistral, donde lo imposible se convierte en una palpable realidad. Sin embargo, con idéntica claridad y perspicacia espiritual, he logrado vislumbrar y comprender las astutas artimañas del adversario, sus estrategias meticulosamente elaboradas para sembrar el caos y la aflicción. Y en este día singular, el Señor ha tenido a bien depositar en lo más profundo de mi alma un discernimiento, un conocimiento que considero de adquisición imprescindible para tu crecimiento y protección. Permíteme, para ilustrar este punto de vital importancia, narrarte la conmovedora historia de una mujer, a quien llamaré María, que se acercó a una de mis congregaciones en la vibrante ciudad de Pittsburgh. Sus ojos, en aquel entonces, estaban visiblemente hinchados, revelando el inconmensurable dolor de incontables lágrimas que habían sido derramadas en soledad. Su morada, su refugio, se había visto completamente despojada de su esencia fundamental de paz y serenidad. Las disputas y las contiendas eran una constante insoportable, una melodía desafinada que resonaba día y noche. Las aflicciones y los reveses se manifestaban uno tras otro, sin tregua, y el sustento, el dinero, parecía deslizarse entre sus dedos con la inexorable fugacidad de la arena fina que se escurre sin control ni remedio. Hermana Catherine, me confió con una voz perceptiblemente quebrada por la emoción y el abatimiento, siento una especie de maleficio, de oscura influencia.
cerniéndose con una pesadez abrumadora sobre mi hogar el Espíritu Santo, con su luz reveladora que disipa toda tiniebla. Me mostró de manera instantánea y con claridad meridiana la raíz profunda de su tormento. No se trataba de una maldición genérica o de una mala fortuna difusa, sino de objetos muy específicos, meticulosamente dispuestos en su vivienda por alguien que poseía un conocimiento profundo de los arcanos de la oscuridad y sus manipulaciones. Mas, mi querida amiga, graba esta verdad inmutable en lo más recóndito de tu ser, donde el desasosiego y la aflicción proliferan con abundancia, la benevolencia divina y la gracia de Dios sobreabundan con una magnificencia aún mayor. Donde las tinieblas procuran establecer su reinado de desesperanza, la luz inmaculada de Cristo refulge con una intensidad todavía más potente, transformando el panorama de manera gloriosa. Si este mensaje te está tocando el alma, te animo a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Palabras de Catherine para más revelaciones. El primer elemento que el adversario, con su infinita sagacidad, emplea con suma eficacia para desmantelar y perturbar los hogares que con sinceridad buscan seguir la senda cristiana, es algo tan omnipresente, tan engañosamente inofensivo en apariencia, que rara vez despierta nuestra desconfianza o nuestras sospechas. Me refiero a los espejos que están fragmentados, resquebrajados o rotos, que, por un apego sentimental profundamente arraigado o por simple inercia y descuido, conservamos en nuestros espacios, con la justificación interna de por si acaso algún día vuelven a ser útiles. Oh, mi entrañable hermana, permíteme desvelarte una verdad que el Espíritu Santo me ha revelado con una claridad asombrosa sobre este particular. Los espejos con fisuras o quebraduras no se limitan a ofrecernos una imagen distorsionada o fragmentada de nuestra propia persona. De una manera mucho más profunda y trascendente, reflejan una realidad espiritual igualmente fragmentada y en desequilibrio que se cierne con una pesadez opresiva sobre nuestro santuario doméstico. Vienen a mi memoria, con una nitidez casi palpable, los recuerdos de una noche gélida en la ciudad de Youngstown, Ohio. Era pleno invierno, y los copos de nieve descendían con una delicadeza sublime, cubriendo la ciudad con un manto blanco y puro. Concluida la ceremonia de ministerio, me encontraba en la tranquilidad de mi habitación de hotel, inmersa en una profunda y ferviente oración, cuando el Señor, en su infinita sabiduría y bondad, me concedió una visión de un impacto sobrecogedor. Contemplé una residencia de una belleza arquitectónica excepcional, majestuosa en su diseño, pero en cada una de sus estancias, un espejo roto con su superficie agrietada. Y en cada una de sus fisuras, percibía la sutil y malévola danza de pequeñas sombras, entidades espirituales que susurraban discordia entre los habitantes, que propalaban la enfermedad de manera insidiosa y que vaticinaban la escasez y la carencia con una voz casi inaudible pero potente. No fue mi intelecto terrenal, mi raciocinio humano, el que captó esta imagen tan vívida, amada amiga. Fue el Espíritu Santo quien me la reveló con una claridad cristalina, pues Él posee el poder de descorrer el velo que nuestros ojos mortales son incapaces de penetrar por sí mismos. Él conoce las estratagemas del adversario con una precisión y una profundidad que ni el mismo enemigo podría igualar, revelando sus planes ocultos. Si en tu espacio vital, en este mismo instante, albergas algún espejo que se encuentre roto, con grietas evidentes que lo atraviesan de un extremo a otro, o que simplemente ha dejado de cumplir su propósito original por deterioro o disfuncionalidad, quiero que interiorices una verdad fundamental con toda la fuerza de tu espíritu. No se trata de una mera coincidencia fortuita o de un accidente sin significado. Nada en el ámbito espiritual ocurre al azar, sin un designio subyacente, sin una conexión más profunda y trascendente de la que nuestros ojos pueden percibir inicialmente. Dichos espejos, en su estado alterado y fragmentado, han podido erigirse en auténticos portales espirituales, abriendo paso, de manera inadvertida, a influencias que son completamente ajenas y nocivas para la atmósfera de armonía y de paz que debería prevalecer en tu hogar, el cual ha sido consagrado a Cristo. María, la mujer de quien te hablé hace un instante con tanta emotividad, poseía en la intimidad de su habitación un espejo de una antigüedad venerable, una preciada reliquia familiar que había sido legada a través de generaciones por su abuela. Era una pieza de una belleza intrínseca, ornamentada con intrincados detalles que denotaban el arte de una época pasada, pero estaba irrevocablemente marcada por una profunda grieta que la cruzaba de un extremo a otro, como una cicatriz.
Es un verdadero tesoro de la familia, me explicó con una mezcla palpable de apego sentimental y una profunda melancolía en su voz. Sin embargo, cuando nos unimos en ferviente oración y en una profunda comunión espiritual, el Espíritu Santo le mostró con una claridad meridiana que aquel espejo agrietado había sido, de hecho, el punto de acceso principal para la desavenencia y el conflicto que carcomían su matrimonio con una lentitud insidiosa pero devastadora. Cada vez que ella y su cónyuge se observaban en la superficie fracturada de aquel espejo, lo que percibían era la imagen de la división, del quiebre, de la separación, en lugar de la unidad indestructible que debía prevalecer y ser cultivada entre ellos como cónyuges bajo la bendición divina. ¿Sabes cuál fue nuestra acción subsiguiente? Con lágrimas brotando incesantemente de sus ojos, pero con una fe inquebrantable y una resolución férrea en el corazón, nos dirigimos con determinación al jardín de su vivienda y con un acto simbólico pero cargado de poder espiritual, destrozamos por completo aquel espejo. No era un mero acto de aniquilar un recuerdo o devorar una parte de su historia familiar, sino de sellar, de clausurar de manera irrevocable, una entrada espiritual que jamás debió haber estado abierta, un portal para la discordia. Y mientras los fragmentos de cristal caían esparciéndose por el suelo de la tierra fértil, elevamos nuestra voz en una oración fervorosa, cargada de autoridad espiritual y de una fe inquebrantable. Señor Jesús, por tu sangre inmaculada y preciosa, que fue derramada en el Calvario para nuestra redención, cerramos de manera irrevocable y perpetua toda puerta, toda brecha, toda entrada que haya sido franqueada consciente o inconscientemente al adversario en este hogar. Te imploramos que tu luz redentora, que disipa toda tiniebla, sature por completo cada espacio, cada rincón, cada intersticio de esta vivienda. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento humano se manifieste plenamente, de forma palpable e innegable, aquí y ahora. Fue una transformación que se percibió de manera instantánea, mi apreciada amiga, un cambio radical en la atmósfera. La serenidad que emana directamente del Espíritu Santo inundó aquella casa de una manera tan palpable, tan innegable en su intensidad, que incluso la atmósfera misma se percibía diferente, purificada, liberada. Su esposo, quien por meses había mantenido una actitud distante, agresiva y hostil, esa misma noche se le acercó con una ternura inesperada, implorando su perdón por su conducta, sin comprender del todo la razón subyacente de su profundo arrepentimiento. Porque cuando sellamos de manera consciente y con autoridad las entradas al enemigo, es entonces y solo entonces cuando las compuertas del cielo se abren de par en par, derramando sobre nosotros bendiciones insospechadas, una gracia que nos sorprende y nos abruma. Por cierto, si este mensaje está resonando en lo más profundo de tu ser, si sientes que está iluminando aspectos de tu vida que antes no percibías con claridad, te animo, con todo mi corazón, a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Palabras de Catherine para que no te pierdas ninguna de estas revelaciones que tienen el potencial de cambiar tu vida de una manera gloriosa y trascendente. El segundo elemento que resulta absolutamente imprescindible reconocer, y del que debes estar plenamente consciente para salvaguardar la paz de tu hogar, son las plantas que han perdido su vitalidad, que carecen de vida y que, por un apego sentimental profundamente arraigado o por simple desatención y negligencia, aún conservamos en nuestra morada. Oh, mi apreciada hermana, te ruego que me escuches con la máxima atención y con toda la sensibilidad de tu espíritu. La vitalidad, por su propia esencia y naturaleza, atrae, nutre y sostiene la vida en todas sus manifestaciones. Sin embargo, la inanición, la ausencia de aliento vital, la muerte, convoca indefectiblemente a la extinción, al deterioro, al decaimiento espiritual. Cuando permitimos que en nuestros espacios residenciales, en el santuario de nuestro hogar, permanezcan plantas marchitas, flores que han perdido su lozanía y ahora son meros esqueletos desprovistos de vigor, o ramas que han sido despojadas de su fuerza y exuberancia original, estamos, de manera inadvertida pero con consecuencias reales, propiciando y creando un entorno espiritual donde la desolación, la melancolía y el estancamiento pueden arraigarse profundamente y establecerse como residentes permanentes. No me refiero aquí, es importante aclararlo, a esos elementos decorativos que por diseño inherente son secos o inertes, como flores preservadas o arreglos de ramas sin hojas, sino a aquellas criaturas vegetales que en algún momento ostentaron la vida en plenitud y que ahora, al haber perecido, solo representan un símbolo tangible de derrota, de abandono,
de la negligencia en el cuidado, de la ausencia de vitalidad. El adversario, con su infinita astucia y su maestría en la manipulación espiritual, se vale de estos emblemas de la desvitalización para sembrar susurros insidiosos y mentiras venenosas en lo más profundo de nuestro espíritu, clamando: así como esta planta pereció de manera irremediable, así perecerán tus anhelos más profundos, así se desvanecerá la unión de tu matrimonio, así se marchitará tu salud, así se extinguirá tu gozo más íntimo y profundo. Conocí a una estimable hermana en la vibrante y bulliciosa ciudad de Los Ángeles, cuyo nombre era Carmen. Acudió a mí después de uno de los servicios de ministerio, desplazándose con una evidente dificultad física, apoyada con resignación en un bastón. Hermana Caterine, me reveló con una voz cargada de un pesar inmenso y una tristeza palpable: hace ya 2 largos años que me siento incapaz de orar con la misma devoción, con la misma pasión, con la misma conexión espiritual que sentía antes. Siento como si la presencia tangible de Dios se hubiera alejado de mí, como si mis súplicas, mis oraciones, rebotaran inútilmente en el techo, sin alcanzar jamás el cielo, sin ser escuchadas, cuando el Espíritu Santo me otorgó el discernimiento necesario para comprender la profundidad y la raíz de su situación. Vislumbré en su sala de estar una profusión de plantas muertas, albergadas en macetas de una belleza exquisita, de un diseño impecable. Había perdido a su madre el año precedente, y cada una de esas plantas marchitas representaba un recuerdo al que se negaba, con toda la fuerza de su ser, a renunciar. No eran los bellos y gratos recuerdos de su progenitora los que la retenían en ese estado de estancamiento espiritual, sino el dolor lacerante, la amargura persistente, la interrogante incesante del porqué que la oprimía con una fuerza demoledora. Carmen, le dije, imbuida de toda la ternura, la compasión y el amor incondicional que el Señor depositó en mi corazón en ese instante preciso, tu amada madre vive ahora en la gloria eterna del Rey de Reyes, en un lugar donde no existe ni dolor ni aflicción. Pero estas plantas sin vida, al permanecer en tu hogar, están atrayendo, de manera inadvertida, un espíritu de desolación y de estancamiento sobre tu propia existencia. Necesitas urgentemente purificar tu espacio para que la vibrante vitalidad del Espíritu Santo, su aliento de vida, pueda manifestarse de nuevo en plenitud, sin restricciones, sin obstáculos. Esa tarde, nuestras lágrimas se unieron en un torrente de emoción. Lloramos por su madre, por el inmenso pesar de la ausencia física, por la pérdida irreparable que aún sentía. Pero también brotaron lágrimas de profunda liberación y de gozo espiritual cuando ella tomó la firme y valiente decisión de retirar cada planta marchita de su hogar y en su lugar llenó los recipientes con nuevas formas de vida. Adquirió flores frescas, plantas verdes y exuberantes, rebosantes de vitalidad y de esperanza, y cada vez que les proporcionaba agua, declaraba con una fe inquebrantable y una voz firme: Señor, así como cuido y nutro esta vida que tú has creado con tu magnificencia, te ruego que cuides y nutras la vida espiritual que reside en mí. 3 meses después, recibí una misiva suya. Con una caligrafía firme y nítida, que denotaba una renovada energía y propósito, me escribió: Hermana Caterine, mi hogar ha vuelto a ser, con la gracia de Dios, un verdadero vergel del Señor. Las plantas prosperan con un esplendor inusitado, pero aún más gloriosa y evidente es la vida que ha regresado a mi alma. Vuelvo a orar con fervor, con pasión, con una conexión inquebrantable. Vuelvo a percibir su presencia con una claridad que me asombra. Querida amiga, si en tu domicilio hay plantas que han perdido su vitalidad y que, a pesar de ello, conservas por razones sentimentales, te imploro que consultes al Espíritu Santo sobre qué hacer con ellas. Él es tan compasivo, tan amoroso, tan sabio, que te indicará el modo exacto de honrar los recuerdos preciosos sin que los símbolos de la inactividad espiritual, del estancamiento, permanezcan en tu entorno, afectando tu atmósfera. ¿Has sentido en algún momento que tus súplicas, tus oraciones, no lograban alcanzar las alturas celestiales? ¿Has experimentado esa percepción inquietante de que algo invisible obstaculiza tu comunicación íntima con el Padre? Detente un instante y observa atentamente a tu alrededor. ¿Qué elemento en tu espacio está proclamando el letargo, la muerte, el estancamiento, en lugar de la vitalidad, la vida y el movimiento en tu espacio familiar? Si quieres transformar tu hogar en un santuario, suscríbete a Palabras de Catherine.
El tercer elemento que deseo compartir contigo, y que me sorprendió profundamente cuando el Señor, en su infinita sabiduría, me lo reveló con una claridad asombrosa, son los relojes que han cesado su marcha, aquellos que se han detenido en el tiempo. Oh mi amada hermana, el tiempo mismo es un obsequio sagrado, una dádiva invaluable del Creador. Cuando permitimos que en nuestra morada, en nuestro espacio más íntimo, permanezcan relojes que marcaron su último segundo hace meses o incluso años, estamos, de manera inadvertida pero con consecuencias reales, consintiendo que el estancamiento espiritual se arraigue profundamente en nuestras existencias, paralizando nuestro avance. Un reloj detenido no solo indica una hora incorrecta o una falta de funcionalidad, de una manera mucho más significativa y trascendente, simboliza que el tiempo, en algún aspecto de nuestra vida, se ha paralizado en un punto de dolor, de pérdida irrecuperable, de desilusión profunda. Y el adversario, astuto en sus designios maléficos, utiliza estos emblemas del estancamiento para susurrarnos al alma, con una voz insidiosa: tu momento ya transcurrió de manera irrevocable. Tus días más gloriosos quedaron irremediablemente en el pasado. Ya no hay esperanza alguna para ti, el tiempo se ha acabado. Sin embargo, escúchame con la máxima atención, querida amiga. Nuestro Dios es el soberano absoluto del tiempo. Él posee el poder y la autoridad para renovar todas las cosas. Él tiene la capacidad sobrenatural de restaurar los años que la langosta devoró, de devolvernos lo que el enemigo nos arrebató. Ningún reloj inmóvil en tu hogar, por más valor sentimental que posea, puede alterar esta verdad gloriosa, inmutable y eterna. Tengo en mi memoria vívida el caso de una hermana preciosa en la bulliciosa ciudad de Chicago, cuyo nombre era Rosa. Había enviudado 5 años atrás, y el reloj de su cocina se había detenido de forma precisa a las 3:17 de la madrugada, la misma hora exacta en que su amado esposo partió a la presencia gloriosa del Señor. Ella jamás lo había reparado, ni siquiera había considerado tal posibilidad. Es lo único tangible que me queda de aquel momento tan doloroso, me confesó entre sollozos, con una mezcla palpable de apego, dolor y resignación. Pero Rosa no se percataba de que aquel reloj inmóvil había, a su vez, detenido su propia capacidad para acoger las nuevas bendiciones, las nuevas oportunidades que Dios, en su infinita bondad, tenía reservadas para ella en el presente y el futuro. Había declinado sistemáticamente invitaciones para servir en la iglesia, había rechazado, una tras otra, valiosas oportunidades de involucrarse activamente en ministerios que le habrían brindado propósito. Había sellado su corazón a la posibilidad de forjar una nueva y especial amistad, incluso un potencial compañero, con un hermano viudo de su congregación que mostraba un interés sincero. Rosa, le dije, guiada por las palabras exactas que el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría, me concedió en ese momento, tu esposo reside ahora en la gloriosa presencia de Jesús, donde el tiempo, tal como lo conocemos y experimentamos, no existe. Él está en la eternidad, disfrutando de la plenitud, pero tú sigues aquí, en esta existencia terrenal, y Dios tiene propósitos sublimes, gloriosos y redentores para el tiempo que te resta en esta vida. Ese reloj inmóvil no honra verdaderamente su memoria. Al contrario, te aprisiona y te confina en un instante perpetuo de dolor y de estancamiento. Juntas nos dirigimos con resolución a la cocina y retiramos con determinación las baterías de aquel reloj detenido, pero no lo desechamos. Lo conservamos como el hermoso y significativo recuerdo que era de su amor, y en su lugar adquirimos un reloj nuevo, reluciente, que marcara el tiempo presente con una perspectiva llena de esperanza hacia el porvenir, hacia lo que Dios estaba por hacer. Cuando colocamos las pilas nuevas y escuchamos el primer tic-tac del tiempo volviendo a fluir, a moverse, en aquella cocina que había estado estancada, Rosa prorrumpió en un llanto incontenible. Pero no eran lágrimas de aflicción, de tristeza, sino de una profunda y gloriosa liberación. Siento como si pudiera volver a respirar, como si se me hubiera quitado un peso inmenso de encima, me susurró con la voz entrecortada por la emoción y el alivio. 6 meses después, Rosa se había convertido, con la gracia de Dios, en la coordinadora activa y dedicada del grupo de viudas de su iglesia, brindando apoyo, consuelo y esperanza a otras mujeres que procesaban su dolor de una manera sana, redentora y llena de fe. Y sí, mi querida amiga, el hermano viudo de su congregación, aquel que había mostrado interés, se transformó con el tiempo en un compañero precioso y amoroso para sus años dorados, porque cuando el tiempo reanudó su curso natural en su hogar, su corazón también se abrió de par en par.
a las nuevas posibilidades y bendiciones que Dios, en su infinita sabiduría, había dispuesto para ella en su plan perfecto. Mi querida amiga, observa atentamente a tu alrededor en este instante preciso. ¿Hay algún reloj en tu morada que marcó su última hora hace ya un tiempo considerable y que ahora solo es un testigo mudo del pasado? No te estoy instando a desechar recuerdos valiosos, a borrar la historia de tu vida, pero sí te invito, con todo mi corazón, a permitir que el tiempo de Dios, su tiempo perfecto, fluya libremente, sin impedimentos, en tu atmósfera espiritual y en cada aspecto de tu existencia. Porque si tan solo crees, si tan solo confías plenamente en su soberanía, Él puede tomar el tiempo que el adversario te arrebató, los años que la langosta devoró, y transformarlos en bendiciones que jamás hubieras podido concebir, que exceden toda imaginación. Recuerda, tu fe, por mínima que sea, es la clave poderosa para desbloquear lo inimaginable, para ver lo sobrenatural manifestarse. Si deseas profundizar en cómo la fe activa y una obediencia radical pueden transformar cada rincón de tu hogar, cada aspecto de tu vida, te animo con gran fervor a que te suscribas a Palabras de Catherine para seguir recibiendo estas enseñanzas que nutren el alma, que fortalecen el espíritu y que te guían hacia una vida de victoria. El cuarto elemento que resulta imperativo que conozcas y del cual debes ser plenamente consciente son las fotografías deterioradas o fragmentadas que, por diversas razones desde el descuido hasta el apego sentimental, aún conservamos en nuestros espacios a pesar de su estado. Presta mucha atención a esta revelación, pues no me refiero a todas las imágenes antiguas que con dignidad muestran el paso del tiempo y las marcas de la historia, o a aquellas que conservan su integridad a pesar de su edad. Hablo específicamente de aquellas representaciones visuales que están agrietadas, visiblemente manchadas, rasgadas o dañadas de tal forma que distorsionan los rostros o las figuras de los seres queridos que aparecen en ellas, alterando su imagen original. Una fotografía familiar rota o desgarrada es más que un simple objeto estropeado. Es una representación visual, un símbolo tangible y potente, de relaciones que en el ámbito espiritual se encuentran fragmentadas, divididas o en proceso de deterioro. Una imagen manchada de instantes de felicidad, de momentos de gozo, puede convertirse, de manera inadvertida, en un portal espiritual por el cual el adversario introduce confusión, turbulencia y desarmonía sobre esos preciados recuerdos, empañando la bendición que deberían representar. Y una instantánea donde los rostros de tus seres queridos se presentan desfigurados por el deterioro físico, por la humedad, por el paso del tiempo o por cualquier daño. Puede ser utilizada por las fuerzas de la oscuridad para sembrar la división, la contienda y el distanciamiento allí donde debería prevalecer la unidad, la armonía y el amor incondicional entre los miembros de la familia. Me encontraba en una reunión de ministerio en la vibrante y concurrida ciudad de Detroit cuando una joven mujer se me aproximó durante el tiempo de oración e intercesión. Su semblante denotaba un agotamiento profundo, una sensación de derrota que se reflejaba en sus ojos y en su postura. Hermana Catherine, me confió con una voz lánguida, cargada de pesar y de desesperanza, mi familia se está desmoronando, fragmentando ante mis propios ojos. Mis hijos han perdido el respeto por mí y por su padre, y los diálogos se han convertido en contiendas. Mi esposo y yo libramos batallas constantes por cualquier motivo, por la más mínima trivialidad, y lo que más me aflige, lo que más me quita la paz, es que mis hijos proclaman abiertamente que ya no desean seguir el camino cristiano, que se han apartado de la fe, cuando el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría y con su luz reveladora, me concedió el discernimiento necesario para comprender la raíz del problema. Identifiqué la causa de inmediato. En la sala de su vivienda, en un lugar prominente, colgaba una fotografía familiar, tomada durante unas vacaciones idílicas y llenas de gozo 3 años atrás. Sin embargo, la imagen había sufrido los estragos de la humedad, del tiempo o de un accidente, y precisamente en la zona donde aparecían los rostros de su esposo e hijos, se observaban manchas oscuras que los desfiguraban, distorsionando su esencia. ¿Has notado algún cambio significativo, alguna alteración importante en la dinámica de tu núcleo familiar desde que esa fotografía sufrió el daño? Le inquirí, guiada por la voz clara y precisa del espíritu. Sus ojos se colmaron de lágrimas. Ahora que lo menciona, sí, todo comenzó a deteriorarse después de que se estropeara por una gotera que tuvimos. Pero pensé que era una mera coincidencia,
un accidente sin significado. No existen las coincidencias en el reino espiritual, querida amiga, le respondí con firmeza, pero con ternura. Todo está interconectado de maneras que solo la sabiduría divina puede abarcar y comprender completamente. Esa misma semana, con una determinación renovada y una fe inquebrantable, ella retiró la fotografía dañada y la reemplazó por una nueva, de gran belleza, donde cada rostro de su familia resplandecía con una claridad prístina y una expresión de gozo. Pero antes de colgar la nueva imagen en la pared, elevamos una oración fervorosa sobre ella, consagrándola al Señor. Señor Jesús, que esta nueva representación visual simbolice y sea un recordatorio constante de la unidad inquebrantable que tú anhelas para esta familia. Que cada vez que la contemplemos, recordemos que somos uno en ti, unidos por tu amor y tu gracia. No transcurrió ni siquiera un mes cuando recibí una llamada suya, sus palabras entrecortadas por el llanto, pero esta vez eran lágrimas de gozo y de gratitud inmensa. Su hijo menor, el que había mostrado la actitud más rebelde y desafiante, había regresado a casa implorando perdón y preguntando si podía retomar la asistencia a la iglesia con ellos, buscando una reconciliación. Su esposo había reanudado la lectura de la Biblia, buscando dirección divina, y ella había recuperado la autoridad espiritual y la paz en su propio hogar. No fue mi intervención la que transformó a mi familia, me dijo, llena de gratitud y de asombro. Fue su mano obrando de manera gloriosa a través de un gesto tan simple, tan elemental como reemplazar una fotografía, porque el Espíritu Santo es capaz de utilizar las cosas más modestas, los objetos más sencillos, los actos más humildes para obrar los milagros más trascendentales y asombrosos. Él no comparte su gloria con absolutamente nadie, pero sí se vale de nuestra obediencia, de nuestra fe, de nuestra disposición para manifestar su poder inigualable, su soberanía. Si en tu hogar hay fotografías de momentos o personas que son preciosas para ti, que atesoras en tu corazón y que están dañadas, no las deseches sin más. Más considera, con la guía del Espíritu, si ha llegado el momento propicio de reemplazarlas con imágenes que irradien vida, unidad, gozo y la bendición de Dios sobre esas relaciones familiares. ¿Te has preguntado en alguna ocasión por qué ciertas esferas de tu vida familiar parecen estar bajo un asalto constante, bajo una presión inexplicable? ¿Has sopesado la posibilidad de que existan elementos físicos en tu morada que estén sirviendo, inadvertidamente, como accesos o portales para la confusión, la división y el conflicto? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas. Si quieres descubrir las claves para proteger a tu familia, suscríbete a Palabras de Catherine. El quinto objeto que el Señor, en su infinita bondad, me ha revelado, y del que te exhorto a estar en alerta constante, son los utensilios de hierro corroído, cubiertos de óxido, que por su presunta utilidad o como meros elementos decorativos, conservamos en nuestros espacios sin darle mayor importancia a su estado. Querida amiga, el óxido es mucho más que una simple mancha superficial, es una manifestación innegable de la corrupción, es un proceso de muerte lenta y gradual, un deterioro que se propaga sigilosamente, contaminando y afectando todo aquello con lo que entra en contacto, disminuyendo su valor y su funcionalidad. Y en el ámbito espiritual, los metales que exhiben esta pátina de oxidación, esta evidencia de corrupción en nuestro hogar pueden transmutarse, de manera simbólica, en representaciones de corrupción que inciden negativamente en nuestra salud, en el flujo de nuestras finanzas y en la armonía de nuestras relaciones interpersonales, creando un ambiente de deterioro. Esto, cabe aclarar de forma precisa, no implica que debamos desechar de inmediato todo objeto metálico que presente signos de antigüedad o de uso normal, como herramientas antiguas que aún cumplen su función. Pero sí significa que debemos ser prudentes y estar atentas, con una sensibilidad espiritual aguda y bien desarrollada, a lo que el Espíritu Santo nos revela sobre elementos específicos que podrían estar afectando, de forma negativa, la atmósfera espiritual de nuestra morada, comprometiendo su pureza. Para seguir ahondando en cómo discernir estas influencias espirituales, cómo identificar los focos de corrupción y cómo proteger eficazmente tu espacio sagrado de cualquier ataque del enemigo, te invito, con todo mi corazón, a suscribirte a Palabras de Catherine, donde encontrarás más enseñanzas profundas y reveladoras que te permitirán fortalecer tu fe, tu discernimiento y la protección de tu hogar. Recuerdo la historia de una querida hermana en la vibrante y soleada ciudad de Miami, a quien nombraremos Elena,
Era una mujer de oración constante y fervorosa, fiel en sus ofrendas y diezmos, y sumamente amorosa y dedicada con su familia, un verdadero ejemplo de fe en acción. Sin embargo, desde hacía 2 largos años, su salud experimentaba un deterioro progresivo e inexplicable, sin que los profesionales médicos más experimentados lograran encontrar una explicación plausible o un diagnóstico concluyente. Los doctores no lograban identificar la causa subyacente de su malestar, pero ella se sentía cada día más débil, más fatigada, más desprovista de energía y de esperanza, sumiéndose en un profundo desánimo. Cuando acudí a su hogar para orar por ella, para interceder por su sanidad, el Espíritu Santo dirigió mi atención de inmediato hacia la cocina, hacia un rincón específico de la pared. Allí, colgado en la pared a modo de adorno, sin ninguna funcionalidad práctica, había un conjunto de utensilios de cocina antiguos, de hierro forjado, que estaban completamente cubiertos de óxido, carcomidos por la corrosión. Habían pertenecido a su bisabuela y poseían un valor sentimental incalculable para ella, un vínculo con su pasado. Elena, le dije, imbuida de toda la ternura, la compasión y la sabiduría que el Señor me infundió en ese instante preciso, estos utensilios fueron una bendición genuina y funcional en las manos de tu bisabuela cuando estaban limpios, pulidos y en pleno uso. Pero ahora, cubiertos de óxido y sin ninguna funcionalidad, se han convertido en emblemas de corrupción que están afectando tu bienestar físico y espiritual, creando una atmósfera de deterioro en tu hogar. Al principio, mostró una resistencia comprensible. Le resultaba difícil, casi imposible, comprender cómo un objeto tan simple, un adorno inofensivo en apariencia, podía ejercer un impacto tan significativo y negativo en su vida. Pero cuando nos unimos en ferviente oración y en una profunda comunión espiritual, el Espíritu Santo le concedió una visión impactante, una revelación visual. Vio cómo el óxido de aquellos utensilios se extendía como una sombra invasora y corrosiva sobre su propio cuerpo, carcomiendo su vitalidad, su energía, su esperanza, día tras día. Con lágrimas en los ojos, que denotaban una mezcla de dolor y de liberación, pero con una fe inquebrantable y una resolución férrea, decidimos emprender la tarea de limpiar completamente aquellos utensilios. Trabajamos durante horas, con dedicación y esmero, eliminando cada vestigio de óxido, puliendo cada superficie hasta que recuperaron su brillo original, como si fueran nuevos, como si la corrosión nunca los hubiera tocado. Y mientras realizábamos esta labor de limpieza física y espiritual, orábamos en voz alta. Señor, así como purificamos este óxido, te imploro que limpies toda corrupción, toda enfermedad, toda influencia negativa de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu, de mi alma. Una vez concluida la ardua tarea, aquellos utensilios lucían nuevamente hermosos, resplandecientes como símbolos de restauración. Decidimos utilizarlos para preparar una comida especial esa misma noche, consagrando su uso nuevamente para la bendición, para la provisión, y no como meros adornos inútiles y corroídos. Elena comenzó a experimentar una mejoría notable esa misma semana. Su energía regresó gradualmente, su apetito se restableció y su gozo se restauró de una manera sublime que sorprendió a todos los que la conocían. Los médicos lo catalogaron como un misterio médico inexplicable, pero nosotras sabíamos con certeza, en lo más profundo de nuestro espíritu, que era la mano soberana del Señor respondiendo a su obediencia, a su fe y a su disposición a purificar su entorno. No fue mi intervención la que me sanó, me escribió meses después, con una gratitud que emanaba de cada palabra. Fue su mano poderosa obrando a través de mi disposición a purificar lo que estaba corrompido, lo que estaba oxidado, lo que estaba afectando mi entorno y mi vida. Mi querida amiga, te invito a observar tu entorno más íntimo, tu hogar. Existen objetos de metal en tu morada que están más oxidados que funcionales, que exhiben más corrosión que utilidad. Tienes herramientas, elementos decorativos o utensilios que exhiben más deterioro que su propósito original, más decadencia que vida. No te estoy pidiendo que deseches todo aquello que posea valor sentimental, a borrar los recuerdos, pero sí te exhorto, con la guía del Espíritu Santo, a consultar para discernir si alguno de estos objetos necesita ser limpiado, restaurado o retirado definitivamente para que la atmósfera de bendición, de paz, de prosperidad fluya sin impedimentos, sin obstáculos en tu hogar, porque nuestro Dios es un creador de restauración,
Él puede tomar lo oxidado, lo deteriorado, lo que parece inservible, y transformarlo en algo nuevo, en algo funcional, en algo hermoso. Él puede purificar lo corrompido, sanar lo enfermo, pero requiere de nuestra cooperación, de nuestra obediencia, de nuestra fe para obrar su maravillosa y soberana voluntad. Si anhelas continuar creciendo en esta búsqueda profunda del Espíritu Santo, en esta comunión íntima con Él, te recomiendo encarecidamente algunos textos que han sido una fuente de inmensa bendición y sabiduría para innumerables existencias. El poder de orar de Stormy Omartian y Discernimiento espiritual de Charles Stanley son verdaderos tesoros literarios que te asistirán en el desarrollo de una mayor sensibilidad a la voz inconfundible del Señor, a sus susurros, a sus revelaciones. Te proporciono los enlaces en la descripción de este mensaje para que puedas acceder a ellos en Amazon y seleccionar aquellos que el Espíritu Santo deposite, de manera especial, en tu corazón en esta temporada de tu vida. Y no olvides que para seguir recibiendo más consejos prácticos y profundas revelaciones, puedes suscribirte a Palabras de Catherine. El sexto elemento que resulta crucial que identifiques son las llaves que carecen por completo de un propósito definido, que no abren ninguna puerta útil, y que, sin embargo, conservamos por costumbre o apego en nuestros hogares. Oh querida amiga, cada llave, por pequeña que sea, es una representación simbólica de acceso, de autoridad, del poder de abrir o de cerrar una puerta, una oportunidad. Cuando mantenemos en nuestra morada llaves que ya no abren ninguna puerta, que no cumplen ninguna función útil en nuestro presente, estamos, en cierto modo, conservando símbolos de puertas que se han cerrado de manera irrevocable, de oportunidades que se han desvanecido en el tiempo, de accesos que se han bloqueado para siempre, anclándonos en el pasado. Y el adversario, con su maestría en la manipulación espiritual, es un experto en utilizar estos emblemas del pasado y de lo inútil para susurrarnos al corazón, con una voz insidiosa. Ya no posees las llaves del éxito, ya no puedes franquear las puertas de la bendición, has perdido el acceso a lo mejor que Dios tenía para tu vida, todo está sellado, pero escúchame con la máxima atención y con toda la fe de tu espíritu, mi preciosa hermana. Jesús posee las llaves de la muerte y del Hades. Él detenta las llaves del reino de los cielos, del poder y la autoridad absolutos, y cuando Él abre una puerta, nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de cerrarla. Cuando Él cierra una puerta, nadie, por más que lo intente, puede abrirla. Ninguna llave inútil, oxidada o sin propósito en tu hogar tiene la capacidad intrínseca de alterar esta verdad gloriosa, inamovible y eterna de la soberanía de Dios. Recuerdo a una hermana en la vibrante y calurosa ciudad de San Antonio, cuyo nombre era Esperanza. Qué apelativo tan hermoso y significativo, ¿verdad? Sin embargo, cuando la conocí, ella había perdido toda la esperanza en sus propios anhelos, en sus sueños, en sus aspiraciones. Era una mujer dotada de un talento excepcional, con una habilidad innata y una perspicacia notable para los negocios, para el emprendimiento. Pero cada emprendimiento que intentaba establecer, cada proyecto que iniciaba, fracasaba sin una explicación lógica o aparente. Cada puerta de oportunidad parecía cerrársele en el rostro, una tras otra, de forma inexplicable. Cuando el Espíritu Santo me concedió el discernimiento espiritual sobre su situación, vislumbré algo que me impactó profundamente, una revelación sorprendente. En el cajón de su cocina, conservaba una colección de llaves antiguas, una verdadera reliquia del pasado, llaves de casas donde ya no residía, llaves de automóviles que ya había vendido, llaves de oficinas donde ya no trabajaba. Más de 20 llaves que no abrían absolutamente nada en su presente, que carecían de funcionalidad alguna. Esperanza, le dije, cuando el Señor, en su infinita sabiduría, me proveyó las palabras exactas y precisas que necesitaba escuchar. Estas llaves representan tu pasado, los momentos que ya no volverán. Pero mientras las mantengas cerca de ti, en tu hogar, estás declarando, de manera inconsciente, que tus mejores oportunidades ya se han desvanecido. Estás proclamando, con este acto, que ya no tienes acceso a las nuevas bendiciones, a las nuevas puertas que Dios anhela abrir para ti en este nuevo tiempo. Cuando le expliqué esta verdad, ella prorrumpió en llanto, un torrente de lágrimas que al principio eran de dolor, pero luego de liberación. Es cierto, me susurró, con la voz entrecortada por la emoción y el reconocimiento. Cada vez que veo estas llaves, rememoro las oportunidades que dejé escapar, los lugares a los que ya no puedo regresar, los sueños que se frustraron,
Las puertas que se cerraron, juntas llevamos esas llaves, símbolos del pasado, al patio de su casa, y una por una, mientras las sepultábamos simbólicamente en la tierra. Declarábamos con una fe inquebrantable: Señor Jesús, tú posees las llaves del reino de los cielos, abre las puertas que necesitas abrir en mi vida, las que son para mi bendición y propósito. Cierra aquellas que necesitan ser cerradas para mi protección, pero que estas llaves del pasado ya no proclamen el fracaso, la derrota, el estancamiento sobre mi porvenir, sobre mi futuro. Fue un momento de inmenso poder espiritual, querida amiga. Podía sentir la presencia palpable del Espíritu Santo moviéndose sobre nosotras mientras enterrábamos esos símbolos de puertas cerradas y declarábamos nuestra fe absoluta en las nuevas oportunidades, las nuevas bendiciones que Él estaba preparando para ella. En menos de 3 meses, Esperanza recibió una propuesta de trabajo que superaba con creces todo lo que había anhelado o imaginado. No solo eso, sino que el puesto incluía la posibilidad de desarrollar su propio departamento, sus propias ideas, su propia visión de negocio dentro de una empresa ya establecida, una manifestación gloriosa de puertas abiertas. Las puertas se abrieron con tal rapidez y facilidad que casi no podía creerlo. No fue una coincidencia, hermana Catherine, me confió meses después, con el gozo reflejado en su voz. Fue la respuesta soberana del Señor a mi obediencia, al soltar el pasado, al desprenderme de lo que ya no servía, para recibir el futuro glorioso que Él había preparado para mí. Mi querida hermana, tienes en tu morada llaves que ya no abren ninguna puerta en tu vida actual, que son un vestigio del pasado. No te estoy pidiendo que deseches llaves importantes o documentos de propiedad que aún tienen validez, pero sí te exhorto, con la guía del Espíritu, a revisar si existen llaves inútiles que están sirviendo como recordatorios constantes de oportunidades cerradas, de sueños frustrados, en lugar de ser símbolos de fe en las nuevas puertas, en las nuevas bendiciones que Dios puede y anhela abrir para ti. Para continuar recibiendo estas enseñanzas transformadoras, suscríbete a Palabras de Catherine, porque Él tiene planes maravillosos para ti, planes de bienestar, de prosperidad, de shalom y no de aflicción, planes para infundirte esperanza y un futuro prometedor, lleno de propósito. Y a veces necesitamos soltar los emblemas del pasado, desprendernos de las ataduras de lo que ya no es, para hacer espacio, para abrir el camino a los portentos, a los milagros, a las bendiciones del presente y del futuro que Él tiene preparados. ¿Has sentido en algún momento que todas las puertas se cierran inexorablemente ante ti, que no hay salida? ¿Has experimentado esa frustración abrumadora de llamar y llamar sin que nada se abra, sin que recibas una respuesta? Podría ser el momento propicio de examinar qué llave sin propósito, qué símbolo del pasado, estás conservando cerca de tu corazón y de tu hogar, impidiendo el flujo de lo nuevo. La liberación, la apertura de puertas está a tu alcance, a solo una decisión de distancia. Y si este mensaje está resonando en lo más profundo de tu ser, te animo, con todo mi corazón, a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Palabras de Catherine para que sigamos creciendo juntas en estas revelaciones que transforman vidas y hogares de manera gloriosa. El séptimo y último elemento que deseo compartir contigo, y que es de vital importancia para la atmósfera de tu hogar, son los libros o revistas que albergan contenidos contrarios, opuestos a los principios fundamentales y la pureza del reino de Dios. Oh mi querida amiga, las palabras, cada una de ellas, poseen un poder inherente, una fuerza creativa y destructiva al mismo tiempo, y las imágenes, por su parte, ejercen una influencia innegable y penetrante sobre nuestro espíritu. Cuando permitimos que en nuestra morada, en nuestro santuario personal, habite permanentemente literatura que promueve valores opuestos a los designios del Señor, que fomenta la impureza, la violencia o la desesperanza, estamos, de hecho, concediendo permiso, abriendo una puerta a esas influencias para que moldeen y contaminen la atmósfera espiritual de nuestro entorno familiar, afectando a cada miembro. Esto no implica que debamos vivir en una burbuja hermética, ajenas al mundo que nos rodea, a la realidad de la sociedad, sino que debemos ser prudentes, sabias y discernientes en la selección del tipo de contenido que permitimos que permanezca en nuestro hogar, especialmente en las áreas donde elevamos nuestras oraciones, donde procuramos el descanso, donde nuestra familia se congrega para convivir. Recuerdo a una hermana preciosa en la soleada y vibrante ciudad de Phoenix, a quien llamaremos Luz.
Era una mujer de oración intercesora, una líder reconocida en su iglesia, conocida por su sabiduría, su discernimiento y su profundo caminar con el Señor, un verdadero ejemplo de piedad. Sin embargo, de repente, comenzó a experimentar pesadillas horribles, sueños perturbadores que la despertaban en las madrugadas, inundada de terror, confusión y una angustia inexplicable. Había buscado consejo profesional, había intensificado sus tiempos de oración, había solicitado la intercesión de sus hermanos en la fe, pero las pesadillas persistían inquebrantables. Además, empezó a percibir una opresión espiritual, una pesadez inexplicable que jamás había experimentado antes, afectando su paz. Cuando acudí a orar con ella, el Espíritu Santo dirigió mi atención de inmediato hacia su habitación, hacia su espacio más íntimo. Allí, en su mesita de noche, justo al lado de su Biblia de estudio, se encontraba una pila de novelas románticas que contenían escenas explícitas y valores completamente contrarios a la pureza, a la santidad que ella profesaba vivir y anhelaba en su fe. Luz, le dije, con toda la delicadeza, el amor y la sabiduría que el Señor me infundió. Estas novelas están abriendo una puerta, creando una brecha, para que imágenes impuras, pensamientos oscuros, penetren en tu mente durante tus horas de descanso, tus horas de mayor vulnerabilidad. Tu espíritu se encuentra en un conflicto interno, una lucha entre la pureza que buscas y anhelas en tus oraciones y las imágenes que estás absorbiendo conscientemente antes de dormir, contaminando tu santuario interior. Al principio, se sintió avergonzada, con el rostro enrojecido. Son solo para distraerme, hermana Catherine, me explicó, con voz apenas audible, para relajarme después de días difíciles, de jornadas agotadoras. No pensé que pudieran afectar mi vida espiritual, que tuvieran tal impacto, pero, querida amiga, es crucial entender que todo aspecto de nuestra existencia ejerce un impacto directo y significativo en nuestra vida espiritual. Somos seres integrados, holísticos. Lo que ingresa por nuestros ojos, lo que procesamos con nuestra mente, inevitablemente repercute en nuestro corazón y en nuestro espíritu, moldeando nuestra realidad. Mi querida amiga, ha sido un honor indescriptible compartir contigo estas revelaciones que el Espíritu Santo ha depositado en lo más profundo de mi corazón a lo largo de décadas de ministerio y de caminar con Él. Estoy convencida de que no es una casualidad que hayas llegado hasta este punto de nuestro mensaje. Él te condujo aquí porque tiene designios específicos de bendición, de restauración y de propósito para tu hogar y para tu familia, planes de bien y no de mal. Ahora te formulo 3 peticiones que surgen de lo más profundo de mi ser, de mi corazón. Primero, si este mensaje ha resonado en tu alma de alguna manera, si has percibido la presencia del Espíritu Santo confirmando estas verdades en tu corazón, suscríbete a Palabras de Catherine para que podamos seguir creciendo juntas en las profundidades del Señor, en su verdad. Hay muchísimo más que Él desea revelarnos sobre la vida victoriosa, la vida abundante a la que nos ha convocado. Segundo, comparte este mensaje con esas amigas preciosas que sabes que necesitan escuchar estas palabras transformadoras. Esa hermana que ha estado lidiando con problemas inexplicables en su hogar, esa amiga que siente que su familia está bajo asalto espiritual, esa vecina que busca respuestas para situaciones que trascienden lo natural, lo lógico. Permite que el Señor utilice tu obediencia, tu fe, para llevar estas verdades a los corazones que las necesitan con urgencia para traer luz. Y tercero, compárteme en los comentarios cómo aplicarás estos principios en tu hogar. Anhelo caminar contigo en este hermoso sendero, en esta aventura de fe. Anhelo celebrar las victorias que el Señor te concederá, los milagros que verás. Anhelo orar contigo por cualquier desafío que enfrentes mientras implementas estos cambios espirituales. Comparte conmigo cuál de estos 7 objetos identificaste en tu morada. ¿Qué fue lo que más impactó tu corazón durante este mensaje? Lo que te tocó más profundamente. ¿Cómo piensas iniciar la transformación de la atmósfera espiritual de tu espacio familiar? Porque aunque este mensaje llega a su culminación, tu travesía hacia un hogar verdaderamente consagrado al Señor apenas está comenzando, y deseo acompañarte en cada paso del camino, celebrando cada triunfo, intercediendo por cada prueba, testificando de la fidelidad inquebrantable del Dios que nos ama con amor eterno. Hasta que nos volvamos a encontrar, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo y con tu familia. Que tu hogar sea bendecido,
Que tu vida sea fructífera y que tu testimonio sea un reflejo de gloria para aquel que nos amó primero en su amor infinito, tu hermana en Cristo, compartiendo lo que Él deposita en mi corazón para bendición de su pueblo. Porque Él no comparte su gloria con nadie, pero sí utiliza vasos dispuestos para derramar su amor sobre corazones sedientos. Si tan solo crees, si tan solo confías, si tan solo obedeces, verás la gloria de Dios manifestándose en tu hogar de maneras que jamás hubieras imaginado posibles. El poder de la fe y la obediencia te esperan. Suscríbete ahora a Palabras de Catherine para desbloquear más revelaciones que transformarán tu vida. No te pierdas el próximo mensaje que cambiará tu perspectiva para siempre y te llevará a un nuevo nivel de bendición y protección divina. Amén y amén.